Gente, yo no sé lo que ustedes vienen esperando en pero lo único que vamos a hacer es ni más ni menos, ¿no? Una lectura orante, lectura comunitaria de la Pasión. Ustedes saben que casi con seguridad, lo primero que se escribió de los evangelios es la Pasión, ¿sí? Y esto es lógico y claro, ¿no? Es decir, era el acontecimiento de salvación. Entonces, lo primero que se escribió, de algún modo, hay algún biblista por ahí, viejo ya, que dice que los evangelios son la pasión con un más o menos largo prólogo, ¿no? Con la vida de Jesús. Y fíjense ustedes, tiene lógica, si se escribió primero la pasión, después, en el caso de Marcos, solamente desde la misión, en el caso de Mateo y Lucas, ya preguntándose por la niñez y por el nacimiento, y en el caso de Juan ya arrancando en la Trinidad. Pero bueno, fíjense, ¿no? Entonces, obviamente la pasión, más allá de que respeta el hecho histórico, ¿no? Cada evangelista le fue dando su tono, ¿sí? Marcos es más sencillo, Marcos es más directo, es querigmático, se dice, ¿no? Era el anuncio de la salvación, así, ¿no? Mateo tiene un toque más eclesial. Mateo es el evangelio de la comunidad. Mateo es el evangelio que invita a los cristianos a vivir en comunión con Jesús y entre ellos, ¿no? Lucas se dice que es el evangelio del evangelizador, del misionero, tiene toda la impronta de Pablo ahí, Lucas, ¿no? Y entonces tiene todo un sentido misionero profundo de la Pascua. Y Juan es el evangelio místico, es el evangelio profundo, es la reflexión seria. Entre Marco y Juan han pasado casi 50 años, 40 años de que se escribió uno y otro, y obviamente entonces está como mucho más profundizado y arraigado. Solamente a modo de introducción, nosotros vamos a leer Juan, 2 capítulos del Evangelio de Juan, vamos a tratar de ceñirnos al texto, pero obviamente es inevitable que hagamos referencia a algunos otros pasajes y salirnos de la palabra. Vamos a dividir en 4 la lectura, porque es lo que nos propone Marcos, ¿sí? Fíjense ustedes ahí en el capítulo 18, ¿sí? 18, 1 al 11, está lo que se llama, en realidad nuestra Biblia dice el prendimiento de Jesús, pero en realidad todavía, recién en el verso 12 se habla de prendimiento. Así que tendríamos que hablar de Jesús, sus adversarios, Jesús y los judíos, ¿no? Sucede en el huerto, sucede en el jardín y ya lo vamos a leer juntos. La segunda escena que vamos a leer juntos es la que va inmediatamente después, que es el encuentro con los judíos y Pedro, ¿no? Es probablemente el texto del rechazo a la revelación. La tercera gran escena que vamos a leer juntos es el encuentro de Jesús con Pilato, la más larga en cuanto a texto y la central en cuanto a la intención de Juan, y el cuarto bloque que vamos a leer es propiamente la crucifixión, pero que tiene 5 escenas ahí una tras otra. Vamos con calma, vamos con tranquilidad. Vamos a ir leyendo. Un dato más antes de comenzar. Hay 3 expresiones, 3 temas del Evangelio que preparan la pasión. Este les va a sonar conocido, la hora. ¿Se acuerdan que Juan siempre habla de la hora? En las bodas de Caná, mujer, mi hora no ha llegado todavía. ¿Sí? En el capítulo 7, de nuevo, todavía no era la hora, y en el capítulo 8, todavía no era la hora. ¿Sí? Ahora, para Juan es la hora de la exaltación, la hora de la glorificación,
la hora de ser levantado, como leíamos ayer, ¿no? A partir del capítulo 12 sí llega la hora, ¿no? En el capítulo 12 dice, ya llega la hora en que el Hijo del Hombre será levantado. Dicho sea de paso, es el texto que vamos a leer el domingo que viene en la misa, ¿no? En el capítulo 13, había llegado la hora, los amó hasta el extremo. Famosísimo capítulo 13:1, ¿no? Habiendo llegado la hora de pasar al Padre, amó a los suyos hasta el extremo. Y ahí viene el lavatorio de los pies. Y en el capítulo 17 habla de nuevo de la hora. Ya es hora de que vuelva al Padre, ¿sí? Entonces la hora es la hora de la exaltación, pero al mismo tiempo es la hora de la oscuridad y la hora de los enemigos, la hora en que aparentemente Jesús es vencido. Este primer dato. Segundo, la exaltación. A ver, a partir del capítulo 8 de Marcos, 9 de Mateo, de 10 de Mateo y no me acuerdo qué de Lucas, Jesús empieza a hablar de la pasión. Ustedes se hacen memoria, en los 3 evangelios tenemos 3 anuncios de Jesús de la pasión. 3 veces Jesús le dice, muchacho, tenemos que ir a Jerusalén, tengo que ir a morir, ¿no? Y las reacciones y todo eso. Juan no habla de pasión, habla de exaltación, ¿sí? 3 veces también Juan habla de la exaltación. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ayer leíamos uno, capítulo 3, capítulo 12, capítulo 14, si no me equivoco. Exaltación, el momento que será levantado en la cruz y al Padre, en un solo movimiento, ¿sí? Y tercero, el tema de la realeza. Jesús, para Juan, Jesús es rey. Estos 2 capitulitos ahora, ¿sí? Jesús Jesús hace lo que quiere. Para que ustedes entiendan, en la pasión, Jesús hace lo que quiere, porque sabe que está haciendo la voluntad del Padre, así, de una. Y con esto entramos a la primera parte. Vamos a leer los primeros 11 versos, capítulo 18, 1 al 11, y ahí nos vamos a encontrar con 3 acciones de Jesús. Vuelvo a insistirles, capten cómo Jesús maneja la situación, ¿sí? Fíjense ustedes, van al huerto, van al jardín, ese es un tema que lo vamos a volver después, ¿no? Ahí nos encontramos con la presentación de los personajes. Imaginen una película. Tenemos que saber quiénes son los personajes. Ahí vemos los versos 1 al 3, donde dice que Jesús fue con su discípulo al huerto. Judas aparece con un grupo de gente, en el verso 3, destacamento de soldados y de guardia del templo, sacerdotes y fariseos, faroles, antorchas y armas. Esta es la presentación de la película, gente, ¿sí? Los personajes. Un jardín. Y eso que puede parecer un dato menor, jardín o huerta, A ver si ustedes se acuerdan, cuando Jesús muere, es bajado de la cruz y puesto en una huerta, en una tumba que nunca nadie había usado. Entonces, en la huerta, el jardín, el huerto, aparece en el comienzo y en el final de la pasión. La pasión de Jesús está enmarcada por el jardín. Dicen los estudiosos de la Biblia, unos dicen que es un dato menor, otros dicen que al jardín del Edén, al jardín de Adán, al huerto de Adán y al huerto del Cantar de los Cantares también, el lugar donde el amado expresa su amor. Fíjense qué interesante. Y de alguna manera está pensando que así como Adán metió la pata en el jardín, Jesús nos va a salvar en el jardín. ¿Se acuerdan esa expresión que usa la iglesia en la vigilia?
así como fuimos vencidos en un árbol, vencemos, Cristo vence en otro árbol, jugando con la idea del palo, ¿no? El árbol del pecado, el árbol de la cruz. Esta es del Viernes Santo y del Sábado. Entonces, miren ahí, tenemos un dato menor si ustedes quieren, pero no, en el jardín. Y fíjense un dato, ese jardín no entra cualquiera, no puede entrar Judas, no entra Judas. Y ahí vamos al verso 4. Préstenle atención al versículo 4 ahí. Y miren, aquí está lo que yo les decía de Jesús organizando la jugada. ¿Qué dice el verso 4? Jesús, sabiendo todo lo que iba a pasar, se apartó y salió a recibirlos. Jesús, sabiendo todo lo que iba a pasar, ¿sí? Jesús, para Juan, Jesús es el Señor de la situación, ¿no? Señor de la situación. Jesús ya sabía todo lo que le iba a pasar. Y él sale a buscar a los que lo venían a buscar, valga la redundancia. Miren qué dato interesante nos da Juan ahí, ¿sí? Y aquí suceden tres acciones, gente. Miren, léanlo conmigo, ojéenlo ahí en su Biblia. En el primer momento, los versos 4 y 6, lo buscan a Jesús, él se presenta y miren lo que le pasa a la gente. Cuando escucharon que era él, cayeron por tierra. ¿Cómo dice la Biblia de ustedes? ¿Cómo dice el texto ahí? Cayeron por tierra, ¿no? Cayeron al suelo, retrocedieron y cayeron al suelo. Fíjense, es medio fantástico esto, ¿no? ¿A quién buscan? Y miren la respuesta, la pregunta, mejor dicho, la respuesta de los judíos es muy interesante. Juan es un maestro también de la ironía. A Jesús, el Nazareno. Yo soy, les dice Jesús. Y aquí, gente, Juan hace una síntesis perfecta entre la encarnación y la divinidad. Es el hijo de José, es el hijo de la María, el Nazareno. Pero yo soy. Miren la palabra. ¿No les suena a Dios en el Antiguo Testamento? Dios es el que dice yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy, me envió a ustedes. ¿Se acuerdan el encuentro con Moisés? Aquí Jesús está usando un título de Dios. Yo soy, le dice. Y por eso caen por tierra. Esta caída por tierra tiene dos sentidos, gente. Una caída de adoración, ¿no? Como que Juan dice que cuando Jesús se reveló así no pudieron más que adorarlo. O una caída de derrota. Cayeron por el piso. Se puede tomar las dos, ¿no? Soy, ¡pum!, cayeron por tierra, ¿sí? Jesús el Nazareno es Dios. El Nazareno usa un título de Dios, yo soy, y la gente, ¡pum!, cae por tierra. Fíjense, como el pueblo de Dios cuando veía la nube, cuando veía las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento, caían con el rostro en tierra. Lo mismo. Primera escena entonces. ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno, soy yo, caen por tierra. La segunda escena, miren esta es para guardarla en el corazón. La segunda escenita, a partir del verso 7, ¿qué dice? Jesús vuelve a preguntar, ¿no? ¿Qué dice la palabra en el verso 7? En el 8, perdón. Aquí les preguntó nuevamente, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. Jesús repitió, ya les dije, soy yo. Y miren lo que hace Jesús. Si es a mí a quien busca, dejen que estos se vayan. Y miren el verso 9, así debía cumplirse la palabra que él había dicho. No he pedido a ninguno de los que me confiaste. Miren, Jesús salva a los discípulos. Jesús se preocupa por los discípulos, ¿no? Fíjense que en el Evangelio de Juan no hay desbandada ni nada.
Eso más. En ese texto se dice que Judas era discípulo. Lean un poquito más arriba de nuevo, ahí en el verso 3, 4, 2 y 3, ¿no? Judas es presentado como discípulo. Así que Jesús lo salva a Judas también. Dejen que estos se vayan. Miren qué loco. Jesús lo salva a Judas y a Pedro, como diciéndole, bueno, si me buscan a mí, dejen a los muchachos tranquilos. Y ahí dice que se cumple la escritura. En el capítulo 17, Jesús dice, en el discurso final, ¿se acuerdan? En la homilía final, en la oración llamada oración sacerdotal, dice, Padre, te ruego por esto, no se perdió ninguno de los que debía perderse. Dice, vos me los diste y yo te los cuidé, dice Jesús, capítulo 17. Pero también en el capítulo 6, en el discurso del pan de vida, Jesús ya había dicho que los que se acercaban a él no se pierden. Todos los que me diste los he cuidado y ninguno se perdió. Entonces Jesús está cumpliendo con su misión de buen pastor. Él está cuidando a sus muchachos. Él está cuidando a sus discípulos. Y ahí los invito a sentirse discípulos. Aunque a veces metemos la gamba, aunque a veces lo traicionamos, aunque a veces nos vamos, Él nos está cuidando. Dejen que ellos se vayan. Porque yo prometí que los iba a cuidar para que se cumpliera la escritura. No se perdió ninguno de los que me diste, Padre. Miren qué maravilla. Y la tercera escena de este primer parrafito es la del Pedro, atolondrado como siempre, nuestro amigo Pedro, saca la espada, hiere al muchacho ¿no? Y Jesús reprende. Pedro, déjate de joder, me tengo que ocupar de lo que el Padre quiere que haga. Fíjense ahí los versos 10 y 11, ¿no? La tercera escenita es Jesús pidiéndole a Pedro que lo deje hacer la voluntad del Padre. Jesús aparece decidido a hacer lo que el Padre le pidió. Jesús, vuelvo a insistir con la expresión, domina la situación. Jesús, ahí se hace todo lo que Jesús quiere. Él sale a buscar a los entregadores, Él se revela, Él salva a los muchachos y Él decide hacer la voluntad del Padre. Miren el señorío de Jesús, el señorío de Jesús. Todo se va haciendo porque Él lo decide, porque Él lo elige, ¿no? Esta es la primera escena, gente, que leemos es chiquito, digamos así, en cuanto a texto. Y fíjense ustedes que recién en el verso 12 aparece el prendimiento. Efectivamente, lo agarran a Jesús y lo atan. Y ese lo atan vuelve a aparecer en el verso 24, ¿no? Jesús es atado. Y aquí de nuevo, los estudiosos de la Biblia ven una relación con, ¿saben con qué? Con Isaac. ¿Se acuerdan que hace 2 domingos atrás leíamos el drama de Abraham cuando tiene que inmolar a su hijo? Armaron el altar, pusieron el fuego, ató a su hijo y lo puso sobre el altar. Juan está pensando en esa imagen, atado para el sacrificio, lo atan a Jesús para llevárselo. Ustedes me dirán, ¿de dónde sacaste eso? No sé, pero es así. Es así, ¿sí? Fíjense, ¿no? De alguna manera también Jesús, frente a la libertad que muestra, lo atan de las manos. Tiene una libertad en la cabeza y en el corazón increíble, pero lo atan de las manos. Lo que les decía, ellos creen que triunfan. La hora de las tinieblas aparentemente triunfa, aparentemente. Ya sabemos que no va a ser así. Venimos hasta acá, primera escena entonces. La segunda escena va a suceder, y esto también es muy interesante para el conjunto, gente. Aparece, por un lado, el diálogo con Anás, y por otro lado, la figura de Pedro. A mí me parece muy fuerte y hasta chocante que pobre le dio el cuero.
no le dio el cuero a Pedro, ¿no? Pero aún así lo tenemos que leer con mucho cariño, ¿eh? A mí siempre me recuerda que en el Evangelio de Lucas, cuando están en la última cena, Jesús le anticipa a Pedro. Pedro dice, ¿vos sabés que el diablo pidió permiso para joderte? Y te va a voltear. Pero yo he rogado por ti, para que cuando vuelvas confirmes a tus hermanos. Lucas 22, no me acuerdo qué. Entonces, fíjense, Jesús ya lo está perdonando antes de tiempo al Pedro. Aún así leamos juntos. Le voy a pedir a uno de los hermanos aquí que nos pueda leer un pedacito. Vamos a leer, por favor, pasamos a la segunda escena entonces. Versos 12. Pero, a ver si me entienden. ¿Alguien de ustedes puede leer la palabra? ¿Sí? ¿Puede proclamar los versos 15 al 18? Por favor. Juan 18, 15 al 18. Ahí va. Simón Pedro, acompañado de los discípulos, seguía a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Entró con Jesús en el patio del pontífice. Mientras tanto, permanecía fuera en la puerta el otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote. Salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió, no lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que había en medio porque hacía frío. Pedro también estaba junto al fuego. Muy bien. Fíjense, gente, la escena de Pedro y el otro discípulo, aquí no aparece, a ver, hagan memoria conmigo. En el capítulo 20 va a pasar lo mismo. Ya resucitado Jesús, María va y avisa a Pedro y al otro discípulo al que Jesús amaba. Capítulo 20, verso 2. ¿Sí? Siempre están juntos Pedro y el otro discípulo, el amado. Y en este caso también, fíjense ustedes, es el discípulo el que hace que Pedro se ponga delante de Jesús. Esta es una imagen teológica de Juan muy fuerte, ¿no? El discípulo amado es el que hace que la institución, que la iglesia, que la autoridad se ponga delante de Jesús. Él logra que Pedro entre al lugar donde estaban sucediendo las cosas, ¿no? Siempre pasa lo mismo. El amor llega primero, la institución llega después. Con la resurrección pasará lo mismo. Y ahora pasa lo mismo, ¿sí? Entonces fíjense ustedes, ¿no? Cuando corremos detrás de algo desde lo institucional, no llegamos. Necesitamos que el amor nos ponga delante de Jesús, el amor, el amado, nos ponga delante de Jesús, ¿sí? Es una imagen muy interesante para pensar también nuestras maneras de orar en la iglesia y en las demás instituciones. Es interesante, ¿no? Es el otro discípulo el que logra que Pedro entre al lugar donde las cosas pasan, al lugar donde está Jesús, ¿sí? Y ya sabemos que no le va a ir bien a Pedro, pero lo dejamos por ahí, ¿está? Entonces miren ustedes, ¿no? Antes de eso, en la pequeña introducción de esta parte, aparece Caifás, ¿no? Que era el suegro de Anás.
Juan nos da el dato? ¿Qué tiene que ver? Caifás había sido sacerdote, después le había pasado el cetro a Anás. Era una cuestión familiar el sacerdocio, ¿no? Pero ¿saben por qué lo menciona Juan? Porque miren lo que dice ahí en los primeros versos, en el verso 13 y 14. Caifás ya había decretado que Jesús debía morir. ¿Sí? ¿Lo ven? Miren lo que dice ahí el verso 13 y 14. Caifás era el que había profetizado, dice Juan, ¿no? Caifás había profetizado, es preferible que uno solo muera por el pueblo. Ya Caifás en el capítulo 11 del Evangelio de Juan había dicho estas palabras. Tenía que morir Jesús por el pueblo, para reunir a los salvados. Un dato interesante. Por eso ahí Juan nos mete el dato del viejo Anás, ¿está? Entonces, ahora, primera negación de Pedro, yo no soy. Pedro dice, no, yo no tengo nada que ver, yo ando mirando nomás. Y fíjense ustedes, con mucha fineza espiritual, Pedro se acerca al fuego y a la luz de un fuego, pero en realidad Pedro se estaba alejando de la luz. Se aleja de la luz al decir yo no soy y se refugia en una falsa luz, la luz de un fueguito ahí, porque hacía frío, dice la palabra. Miren qué dato interesante nos da la palabra, ¿sí? Yo soy la luz del mundo, el que viene a mí, ¿sí? Dijo Jesús. Pedro prefiere negar la luz y refugiarse en una llamita ahí calentita. Pobre Pedro, pobre Pedro. Pero ahí vamos con el Pedro. Gente, la escena central que viene ahora la tenemos que leer con mucho cuidadito porque está elaborada por el amigo Juan para poner, fíjense ustedes, para poner en el centro de la narración el rechazo, expresado en la cachetada, en la bofetada. ¿Sí? Lean conmigo. Lean primero el verso 19. La primera parte del verso 19 dice así. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de su discípulo y de su enseñanza. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de su discípulo y de su enseñanza. El verso 20 y 21 es la respuesta de Jesús. Miren, acá hay toda una elaboración teológica también, porque ¿qué dice Jesús? He hablado abiertamente al mundo. He hablado abiertamente al mundo y ese he hablado es un verbo perfecto de algo que ya sucedió. Jesús ya no va a hablar más. Ya dije todo lo que tenía que decir. He hablado todo lo que tenía que decir, se lo dije al mundo. Y ahí sigue. He enseñado, pero aquí cambia, ahí pasa un presente. Nuestra Biblia no lo nota, pero enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos y no dije nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les enseñé. Ellos saben lo que he dicho. ¿Sí? Jesús se revela, valga la redundancia, como el que revela al Padre. ¿Sí? Ya les dije todo lo que tenía que decirle. Preguntale a cualquiera y te va a decir lo que yo soy. ¿Sí? Fíjense la palabra poderosa de Jesús ahí, ¿no es cierto? Versos 20 y 21. Y en el centro del relato está el verso 22, que fíjense ustedes, el servidor le pega una bofetada a Jesús. Gente, en el Evangelio de Juan, lo único que vamos a encontrar de rechazo es la cachetada. Le pega a este muchacho, este servidor, y después los soldados también. Pero es el único gesto de sufrimiento de Jesús. No
no aparece nada de la flagelación, golpes, escupitajos, nada, nada. En Juan solamente hay cachetadas, bofetadas de rechazo, ¿sí? Aquí los judíos en su totalidad están rechazando a Jesús y a su enseñanza. De hecho, fíjense, la respuesta de Jesús es: si he hablado bien, pero si he hablado mal, dime en qué. Y ese he hablado mal no se refiere a haberle faltado el respeto, no. Hablar mal en el Antiguo Testamento es blasfemar, la blasfemia. En el libro de Levítico, en el libro del Éxodo, en el libro de algún texto de Isaías también, hablar mal es blasfemar, es hablar mal de Dios, ¿no? Entonces Jesús le dice: si dije una blasfemia, corregime, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Entonces fíjense ustedes, gente, el encuentro con los judíos es rechazo a la revelación de Jesús, rechazo a su enseñanza, a su palabra y a sus discípulos. Y termina el texto diciendo, bueno, ¿no? Le dijo: si he hablado mal, enséñame en qué ha sido; si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Y en el verso 24 simplemente dice que lo envió atado, fíjense de nuevo, atado al sumo sacerdote. ¿Venimos bien hasta acá? Entonces miren, lo que tenemos en el encuentro con los judíos es una revelación de Jesús y un rechazo del pueblo judío. El pueblo rechaza al que habló, al que reveló las cosas del Padre. Paf, no queremos escuchar tu palabra, tomá. Y por un momento más volvemos a nuestro amigo Pedro. Pedro lo habíamos dejado al lado del fueguito, calentándose porque hacía frío aquella noche. Y fíjense ustedes, Pedro es llamado discípulo. Uno de los que estaba ahí le dijo: pero vos sos su discípulo, vos sos su discípulo. Y Pedro dijo: no lo soy, no lo soy. Fíjense, Jesús le dijo al sumo sacerdote: ¿por qué me pregunta a mí? Yo ya dije todo lo que tenía que decir. Pregúntale a mis discípulos, ellos te dirán lo que he dicho. Y cuando le preguntan al discípulo, Pedro arruga: no, yo no tengo nada que ver con este hombre, yo no soy. Y fíjense ustedes, el yo no soy contrasta con el yo soy del huerto, ¿no? ¿A quién buscan a Jesús? Soy yo. Y ahora Pedro dice: yo no soy. Fíjense cómo Juan va jugando con los contrastes ahí. Jesús confiesa, Pedro niega, y enseguida cantó el gallo. No hay reclamo a Pedro, no hay rechazo, no hay nada. Simplemente Juan dice que Pedro no le dio el cuero para testimoniar a Jesús. No le dio el cuero, pobre Pedro. No soy, yo no soy. Y ahí termina la escena. Fíjense ustedes, ya sabemos que lo van a llevar atado. Y ahí termina la segunda escena, ¿sí? El encuentro con los judíos. Con sus adversarios en general, con los judíos, sacerdotes y discípulos. Y la tercera escena que nos correspondería sería frente a Pilato. Pero vamos a tomarnos un minuto acá, porque fíjense ustedes, tomamos un minuto para decir esto, ¿no? Es decir, ¿qué nos pasa a nosotros con la revelación de Jesús? Volvemos sobre las palabras de Jesús en el verso 21. He hablado abiertamente al mundo, he hablado, ¿no? Les he enseñado en las sinagogas y en el templo. Eso ya no sucederá. Pero entonces ahora pregúntenle a los que me escucharon. Miren cómo el Evangelio nos tira la pelota, gente. Ya no va a hablar Jesús. Ahora somos nosotros los que tenemos que decir lo que pasó. ¿Qué hemos escuchado de Jesús?
Ahora somos nosotros, ¿sí? Pregúntale a los que me han oído. Ellos te dirán. Fíjense, ¿no? Y aquí es donde tenemos que plantarnos frente a la pasión y decir, ¿y yo qué digo de Jesús? ¿Y yo qué digo de Él? ¿Qué digo del Señor? Linda pregunta para hacernos. Linda pregunta para hacernos. ¿Venimos bien? ¿Estoy muy aburrido? ¿Cantamos una cancioncita? ¿Introducimos la tercera escena? Esthercita, ¿hay un cantito preparado? Cualquier que cante de espíritu o canto, es algo de espíritu. Lo que se te cante. Santo Espíritu de Dios, Mora en mí, mora en mí. quiero ser lleno de tu luz. Mora en mí, Mora en mí. Si tu bella luz mora en mí, la gloria de Jesús irradiaré. Mora en mí, mora en mí. Soy de ti, soy de ti. Santo Espíritu de Dios, mora en mí, mora en mí. Quiero ser lleno de tu luz. Mora en mí, mora en mí. Si quebrantas, Santo Espíritu, en mi ser, instrumento de amor yo puedo ser. Mora en mí, mora en mí. Soy de ti, soy de ti. Santo Espíritu de Dios, mora en mí, mora en mí. Quiero ser lleno de tu luz. Mora en mí, mora en mí. Si me unge con tu fuerza y tu poder, al mundo nada tengo que temer. Mora en mí, mora en mí. Soy de ti, soy de ti. Tenía ganas de decirle algo más de Pedro, ¿no? Jesús ya le había anunciado a Pedro en el capítulo 13, le dice, mirá Pedro, antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces, ¿no? Digo, esta cuestión, ¿no? El discípulo que cuando pone la confianza, porque Pedro le dice, ¿se acuerdan? Señor, dice, yo voy a morir por vos. Y Jesús le dice, Pedro, ahora mismo está mostrando la suela a la alpargata dentro de un rato nomás, vas a huir, ¿eh? Pero Jesús no deja de llamarlo discípulo. Y esto es lo lindo. Digo, no poner la confianza en nosotros mismos, sino en el Señor que nos hace capaces de dar testimonio. Gente, la tercera escena, la tercera gran escena de la pasión según San Juan es el larguísimo encuentro entre Jesús y Pilato. Jesús, Pilato, los judíos, ¿no? Y esta escena, a propósito, Juan la pone en el centro porque aquí va a aparecer con toda claridad el tema de la realeza. Jesús rey, Jesús el rey de los judíos. Después, miren qué ironía, Pilato lo va a confirmar en la cruz, pero no nos adelantemos, ¿no?
Entonces, fíjense, esta tercera escena de la pasión va desde el capítulo 18, verso 28, ahí donde lo dejamos, ¿no? Verso 28, hasta el verso 16 del 19. Es una de las, sin duda es la escena más larga y que Juan a propósito la pone en el centro de la narración. No la vamos a leer hoy, simplemente se las quiero introducir para que ustedes, yo sé que la van a leer esta noche cuando lleguen a la casa nomás. No le voy a pedir que no la lean si la van a leer igual. Entonces préstenle atención, y esto sí lo vamos a hacer juntos. Es una escena muy elaborada por Juan, ¿no? Muy trabajada. De hecho está armada en 2 escenarios, pero que son 7 escenas. 7, no alcanzan los dedos, 7 escenas. Si quieren las miramos juntos. Tengan a mano la Biblia, tengan a mano entonces ahí, capítulo 18, verso 28. Fíjense, la primera escena pasa cuando Pilato sale, verso 29. Pilato salió, primera escena. Segunda escena, Pilato entró, verso 33. Dale. Es Pilato, a ver, está Jesús adentro de la casa de Pilato, los judíos afuera, y Pilato va y viene, parece el gurí de los mandados. Pilato sale a recibirlo a los judíos, sabemos que los judíos no querían entrar a la casa de Pilato porque se iban a impurificar y tenían que celebrar la Pascua. Entonces Pilato sale a atenderlos, sale a la vereda. ¿Sí? Sale Pilato, le presentan la situación. Entra Pilato, segunda escena, ahí va del verso 33 al 38, fíjense ustedes, es un diálogo de Jesús con Pilato, donde Pilato le pregunta si es rey, ¿no? Y Jesús se declara rey de la verdad. Tercera escena, verso 39. Perdón, no, verso 39, 38 ve ahí, ¿no? Pilato salió nuevamente, verso 38, gente. Salió nuevamente donde estaban los judíos. La tercera escena sucede afuera. Miren la cuarta, acá Juan nos hace trampa. Juan nos hace trampa. Miren lo que dice la palabra. Verso 1 del capítulo 19. Esta es la cuarta escena, es el centro del relato. Les dije que eran 7, ¿no? 7, la del medio es la cuarta. La escena central es la cuarta. Bueno, miren aquí Juan nos hace trampita porque no dice que Pilato entra. Ojo con ese detalle que parece una pavadita, pero es muy importante. Pilato mandó entonces azotar a Jesús. ¿Sí? Si uno viene leyendo en el fragor de la lectura, al no decir que Pilato entró, parece que sucede afuera, a la vista de todos. Guarden ese detalle en la cabecita, ¿sí? Pero bueno, fíjense, verso 4, volvió a salir. Ahí Juan mostró la hilacha. El engaño de Juan funcionó hasta ahí nomás. Pilato volvió a salir, verso 4, ¿sí? En el verso 8, Pilato volvió a entrar, en el verso 9 en realidad, volvió a entrar a hablar con Jesús. Y en el verso 13, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar. Y lo sentó, o se sentó. Aquí vamos a tener un serio problema de texto, ya lo vamos a conversar, ¿no? Pero fíjense entonces, 7 escenas. Pilato sale, entra, entra. Con la particularidad de que en la cuarta Juan nos omite el dato ese, y si vos le venís leyendo, pensás que lo está haciendo afuera,
a la proclamación. Porque miren ustedes qué interesante. Como les dije, no hay golpes, no hay chirlos, solamente cachetadas, burlas y una vestición real. Atentos con esto. Lo que aparentemente es una azotación, en realidad están vistiendo al rey. Le ponen una corona, le ponen una capa y le pegan cachetadas. Y se burlan diciéndole el rey de los judíos. ¿Sí? Fíjense cómo Juan desaparece todos los golpes, la sangre, la violencia, ¿no? El único golpe es el rechazo de la bofetada, al igual que el otro muchacho. Y miren una particularidad, y con esto me adelanto. En los otros evangelios, cuando leemos Marcos, Lucas y Mateo, Jesús, después de ser flagelado y que los soldados romanos se burlan, poniéndole la corona y la capa, dice específicamente, le volvieron a poner su ropa. Acá ya no. Según Juan, Jesús queda vestido de rey desde ahora hasta la cruz. Otra ironía de Juan, otra sutileza de Juan. Jesús está vestido de rey, corona, capa, no hay caña, no hay golpes, no hay sangre, nada de eso, ¿sí? De nuevo, Jesús es el Señor de la situación. Pilato intenta salvarlo nuevamente y, bueno, pierde la jugada Pilato y en el verso 16 lo entrega para que lo crucifiquen. ¿Sí? Esta es la tercera escena que vamos a leer juntos en nuestro próximo y apasionante encuentro. Los de acá sabía que le iban a leer, pero no importa. Léanlo y traten de buscarle el pelo al huevo, como se dice. Porque en definitiva esto es lo que estamos intentando. No quiero que ustedes sean unos sabios de la Biblia porque no lo somos. Dice San Pablo que la ciencia hincha, pero el amor edifica. Así que traten de crecer en el amor y no tanto en la cabeza. Miren, yo crecí en la cabeza y ahora no sé qué hacer con eso. Traten de crecer en el amor. Por esta lectura queremos crecer en el amor a este Jesús, nuestro Rey, que aun cuando somos como el Pedro y lo negamos, Él sigue buscando y llamando discípulos. Y aun cuando nosotros nos equivocamos y negamos su revelación, Él nos amó hasta el fin, habiendo amado a los suyos hasta el extremo. Cuando diga, todo se ha cumplido y nos entregue la vida. Gente, paramos aquí. El próximo lunes la idea es continuar esta lectura y llegar hasta el final del capítulo 19 con, como les dije, ya se los anticipo, 5 escenas que van a marcar la crucifixión. Están bien marcaditas en la Biblia, así que no hay manera de errarle, ¿sí? Jesús cargando la cruz, el tema de la sed, el cartel, la mamá, la sed, la muerte, ¿sí? Son 5 escenas. Fíjense, algunos dicen que Juan a propósito pone en el centro de la crucifixión la escena con Juan, María, Juan y Jesús. Lindo, lindo texto para pensarlo, ¿sí? Paramos aquí, seguimos andando juntos. Yo le pedí a Estercita que nos cante una canción a María, ya que la venimos mencionando, y nos vamos a casa. Y el lunes que viene nos encontramos a la misma hora y en el mismo lugar. Mi alma canta el amor de Dios Y mi espíritu al Salvador, porque Él miró mi humildad. Todo el mundo me aclamará y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole la gracia por su gran amor. Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole la gracia
gracia, por su gran amor. Al humilde Dios levantará, al soberbio lo derribará, al hambriento le dará su pan y a los ricos lo despedirá. Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole la gracia por su gran amor. Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole la gracia por su gran amor. Desde siempre Dios nos eligió para ser testigo de su amor, su misericordia y bondad con nosotros siempre estará. Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole la gracia por su gran amor. Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole la gracia por su gran amor. El Señor está con ustedes. Y con Descienda y permanezca en nuestros corazones. Lleven a sus hogares, a la familia que los está esperando, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, gente. Hasta el lunes.